bien, eso. Vamos a continuar el día de hoy. Seguimos con nuestro estudio, estudiando este libro de principios básicos que definitivamente es lo que, o las convicciones que un discípulo de Jesús debe tener. Eso es básicamente, eso es fundamentalmente de lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, pero concretamente la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero empezar, esto no está en su libro de estudios, pero quiero introducir de esta manera el tiempo de hoy, porque definitivamente la iglesia, el cristianismo se fundó en la palabra. Se fundó en la palabra. De ahí radica su importancia. Por eso nosotros, como cristianos, somos conocidos como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Desafortunadamente, en muchos lugares hoy, la Biblia no ocupa un lugar central. No lo ocupa. Y definitivamente lo que hizo que la iglesia fuera en sus inicios lo que fue precisamente la exposición de la palabra de Dios. De hecho, hace 500 años, ahorita en octubre estamos celebrando un poquito más de 500 años de la Reforma Protestante. Uno de los lemas de la Reforma Protestante era sola escritura. Y el gran aporte de la Reforma Protestante evidentemente fue llevar de nuevo la palabra de Dios a la centralidad del culto. A partir de la Reforma Protestante, ahora el aspecto de los templos cambió en su estructura. En el altar generalmente estaba la mesa en la que se celebraba la Eucaristía en el centro, y el púlpito donde se predicaba la palabra de Dios estaba en un extremo. Lo que hizo la Reforma Protestante fue invertir las cosas y poner el púlpito en el centro, indicando que la centralidad del culto era la exposición de la palabra de Dios. Ese fue el gran aporte de la Reforma Protestante. Y quiero que vayamos a Hechos. Estos dos textos no están en su libro de estudio, quiero dárselos como un aporte adicional. Hechos 6, versículo 7. Recuerden que estamos estudiando esos fundamentos básicos de nosotros como discípulos, pero es como también estamos enseñando la Biblia a las personas que por primera vez se acercan al cristianismo. Y esto, la importancia de la palabra de Dios es fundamental, ¿de acuerdo? Mira lo que dice Hechos 6, versículo 7. Eso es uno de los resúmenes que uno encuentra en el libro de Hechos. Son resúmenes cortos, pero que engloban todo lo que era la iglesia o lo que se desarrollaba en la iglesia en el primer siglo. Dice, y la palabra de Dios crecía. La palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. En la BTX, Biblia textual, dice, la palabra de Dios se robustecía, se engrandecía, es decir, indicando la importancia de la predicación. La importancia de la predicación. La iglesia no creció en esa época como resultado de alguna estrategia. No, ni siquiera el crecimiento de la iglesia era un fin en sí mismo. No, al principio. Hay gente que lo lee con esos lentes, especialmente los que están interesados en llenar, en hacer del crecimiento de la iglesia un fin en sí mismo. No. Cuando ves tú esto en la escritura, el crecimiento de la iglesia era resultado de la predicación. No era un fin en sí mismo. Era resultado de predicar el mensaje. Por eso la iglesia crecía y se robustecía, porque estaba fundada precisamente en la predicación.
Vamos a otro texto adicional que no está tampoco en su libro de estudios, pero que les pido que lo tomen como un aporte adicional. Hechos 9:31. Dice, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Qué está al final del texto? Seguía creciendo. Pero ¿qué era lo importante? Que la iglesia era edificada, gozaba de paz, andaba en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y como resultado de eso, la iglesia crecía. Pero ¿sobre qué se fundó específicamente? Sobre la predicación, sobre la palabra de Dios. Entonces, lo que pretendemos el día de hoy, cuando estemos estudiando la Biblia con personas, es enfatizar ese hecho. La Biblia en este caso es central. Central, ¿de acuerdo? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es más que un simple libro. La Biblia es el mensaje de Dios. Es Dios tratando de comunicarse con el hombre. Esto es una idea que está en el libro de estudios de ustedes. En otras palabras, es la palabra de Dios para la humanidad. Dios reveló su propósito y voluntad para provocar en el hombre una respuesta. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, registra no solamente los actos de Dios, sino también las reacciones del hombre. Pero también uno encuentra eso en el Nuevo Testamento. Entonces las palabras obediencia y desobediencia resumen la reacción del hombre respecto a la revelación de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la autorrevelación de Dios. Hablamos de eso. Dios se revela en la Escritura. Y como yo les dije en otra predicación, en otro tema, en la Biblia no está todo lo que es Dios. ¿De acuerdo? Está lo que Él nos quiso revelar acerca de sí mismo. Y que nosotros en nuestra finitud podemos entender. O en nuestras limitaciones podemos entender. Entonces, en la Biblia no está todo lo que Dios es. Está todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él y por eso lo revela. ¿De acuerdo? Ahora, esto es un dato teológico. No podemos conocer a Dios de forma exhaustiva. No. Podemos conocerlo a Dios, Dios es conocible, claro, pero no de forma exhaustiva. Podemos conocerlo a medida que Él se revela en la Escritura. ¿De acuerdo? Un dato adicional. La Biblia está formada por Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, para un total de 66 libros. ¿De acuerdo? La Biblia, ojalá lo que les voy a decir, fue escrita en un periodo de 1600 años. 1600 años. Por más de 40 autores distintos. Más de 40 autores distintos. ¿Sí? Ahora, la Biblia guarda una unidad doctrinal y moral incomparable. Para el periodo que fue escrita, en el tiempo que fue escrita, por la cantidad de autores que fue escrita, la coherencia de la Biblia es impresionante, teniendo en cuenta que en esa época no había WhatsApp, que no había forma de comunicarse, que muchos de los autores no se conocieron, pero que hablaban exactamente lo mismo respecto a Dios. ¿De acuerdo? Porque a veces vemos este libro y pensamos que siempre estuvo así. No, no estuvo siempre así. Por ejemplo, el Nuevo Testamento
el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento fue condensado en el año 150 después de Cristo. ¿De acuerdo? Pero fue escrito completamente antes de finalizar el primer siglo. Solamente que en el año 150 Atanasio lo condensa en esos 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo. ¿De acuerdo? Pero evidentemente no había la forma de consultar. Hey Marcos, ¿tú qué escribiste? Mateo, ¿cómo es? Escribiste para yo poder hacer copy-paste aquí y pegarlo. Tampoco Jeremías hizo eso. Ni Samuel. Hey Samuel. Samuel no conocía a Moisés. ¿Sí me van a entender? O sea, era muy difícil que entre ellos se pudieran conocer y tratar de ponerse de acuerdo para escribir algo. Muy difícil. Con esa complejidad, aún con esa complejidad, cuando vamos a la escritura encontramos un libro que es completamente coherente. Coherente. ¿De acuerdo? Entonces fue escrito por más de 40 autores en un periodo de 1600 años. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿En español paisa? No. Hebreo, el Antiguo Testamento, con algunos textos en arameo, especialmente en Esther y en Daniel. Y griego koiné, el nuevo, que es griego koiné. El griego popular, porque había dos tipos de griego. El griego clásico, que era el griego que hablaban los filósofos, y el griego koiné, que era el griego popular, que era el griego usado para escribir cartas, para el comercio, para el diálogo popular. En ese griego se escribe el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Hay algunas personas que dicen que hubo una versión del Nuevo Testamento en hebreo completa. La verdad, no hay evidencia de eso. Adicional al hecho de que el hebreo es un idioma bastante complejo en su escritura. ¿De acuerdo? Los que hemos estudiado hebreo nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, escribir una letra en hebreo no es tan sencillo. La letra no se escribe, se dibuja. ¿De acuerdo? No es sencillo el alfabeto hebreo o el alefato hebreo. Entonces, decir que se iba a escribir un Nuevo Testamento en hebreo y que se iba a preservar y transmitir con el paso del tiempo era bastante complejo, porque no existían todos los recursos para hacerlo. Con el Antiguo Testamento sí sucedió, evidentemente, pero no hay evidencia, por ejemplo, de un Nuevo Testamento en hebreo, realmente. Algunos pasajes, tú vas a encontrar algunos pasajes, algunas palabras en el Nuevo Testamento que fueron originalmente escritas en arameo, pero no hay evidencia de que haya habido un texto escrito en hebreo. Esto para dar claridad, ¿listo? ¿Claro? Ya tienen un dato adicional para enseñarle a su amigo que está estudiando la Biblia con ustedes, ¿listo? Muy bien, vamos a 2 Timoteo 3:15. Primera escritura. Primera de Timoteo 3:15. Este es Pablo hablándole a Timoteo. ¿Listo? ¿Están ahí? Recuerden que el reto es traer la Biblia física. Segunda de Timoteo 3:15 dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le está hablando a Timoteo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa es la primera escritura que vamos a estudiar con la persona con la que estamos estudiando las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esa primera escritura?
Pablo le escribe a Timoteo que recuerde que las escrituras le pueden instruir y llevar a la salvación. Ahora, cuando dice desde la niñez, resulta que Timoteo había sido criado por su abuela Eunice, o su abuela Loida y su mamá Eunice, ambas judías, pero su papá era griego. Él era hijo de griego y de judía. Pero Timoteo fue instruido en la enseñanza, en este caso, de la Torá, de la ley, de los profetas, desde que era muy niño. Él conocía las Sagradas Escrituras. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Las Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Entonces, el mensaje central de la Biblia está contenido en una palabra. ¿Cuál? Salvación. Salvación. ¿De acuerdo? Dios es quien provee esta salvación, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces la Biblia es la palabra de Dios inspirada, y al ser inspirada por Dios indica varias cosas. Uno, que es la revelación que Dios hace de sí mismo, de su carácter y voluntad. Y dos, que es producto suyo. La palabra inspirada viene del griego deopnestos, que significa ¿qué? Exhalada por Dios. Más bien que inspirada, cuando tú hablas de inspirar es más bien exhalada. Exhalada por Dios, lo que significa que es producto de Dios. ¿De acuerdo? La Biblia es producto de Dios. También dice esa escritura, Pablo diciéndole a Timoteo, que la Biblia es útil. Que la Biblia es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender. Entonces, la Biblia es un libro con un doble propósito. ¿Cuál? Llevar a la gente a la fe en Dios, es decir, a Dios mismo. Por eso es que es importante estudiar la Biblia. Porque en la Biblia, al estudiar las Escrituras, es la Biblia la que lleva a la gente a Dios. Tú no puedes llevar a la gente a Dios sin la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que revela a Dios. Tú no puedes conocer a Dios sin la Biblia. Ojo con los que dicen que yo puedo conocer a Dios a mi manera. Incorrecto. Falso de toda falsedad. Tal vez el Dios que tú te inventaste a tu imagen y semejanza, pero el Dios de la Biblia lo tienes que conocer leyendo la Biblia. ¿De acuerdo? No hay otra forma de hacerlo. Entonces, ese primer propósito es llevar a la gente a la fe en Dios y enseñarles cómo proceder. En otras palabras, la ética de vida que deben seguir. Por eso dice en el versículo 16 y 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En pocas palabras, tenemos que aplicar la Biblia a nuestras vidas. No es suficiente leerla. Tenemos que vivirla. Tenemos que aplicarla. Pero no puedo aplicarla si no la leo. Entonces, no, la Biblia no es solamente para gente religiosa. No, la Biblia tiene una finalidad, y es que sea leída por cada persona que quiere conocer a Dios, su voluntad y cómo vivir en función de la voluntad de Dios. Es para todos. Tampoco es un adorno espiritual, ¿no? Porque hay personas, obviamente yo entiendo que la tradición nos ha llevado a pensar de esa manera, pero la Biblia no es para hablarla en el Salmo 91 y dejar que le caiga polvo. ¿No? No es para colocarla en un atril para que la sala se vea bonita, pero que tu vida se vea horrible. La Biblia no es para adornar la sala, es para transformar tu vida. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. Ojo,
Yo hice lo mismo, en mi casa se hizo lo mismo con la Biblia. Antes de que yo fuera discípulo era exactamente igual. La abrían en el Salmo 91 y éramos absolutamente fetichistas, ¿no? Salmo 91 era la única página de la Biblia que no estaba nueva. De toda la tierra que le caía. Todo lo demás estaba nuevo, pero esa página no. Salmo 91. Y tampoco nos sabíamos el Salmo 91. Ni lo que implicaba el Salmo 91, ni por qué se escribió el Salmo 91. En el Salmo 51 nunca la abren. ¿Sí? Pero no podemos usar la Biblia como un fetiche, como una pata de conejo, como un amuleto de la buena suerte. No, ay, yo voy a andar con la Biblia aquí debajo del brazo para que nada me pase. No, la Biblia no se usa como desodorante tampoco. ¿Sí me van a entender? De verdad, la Biblia es algo que tenemos que vivir. Y para poder entender cómo vivirla, tengo que ir al texto permanentemente. Aquí es cuando le dices a tu amigo, bueno amigo, pensando en esto, te pido, te llamo, te exhorto, te invito a que leas tu Biblia cada día. Así es. Cada día. Todos los días. Yo sé que nosotros no tenemos ese hábito. Por cultura no tenemos ese hábito. No nos gusta leer. La verdad es que nos da pereza leer. ¿Sí o no? Ustedes van a las bibliotecas públicas vacías. Casi no hay gente. ¿Por qué? Porque de verdad no fuimos educados para leer y mucho menos educados para leer la Biblia. No nos educaron para hacer eso. En el caso de Timoteo era distinto porque Timoteo se crió en un hogar judío y a los niños desde los 7 años les enseñaban la Torá. Había niños que a los 12 años se sabían porciones grandísimas de la Torá de memoria, porque no había libros como estos, o sea, no había Biblias portátiles. Hoy la podemos portar para todo lado. Esto es una Biblia portátil porque la portas para todo lado. Pero en esa época habían diferentes estilos de escrituras. Habían rollos de este tamaño. ¿Cómo te llevas un rollo de esos? Nada, ni en un carro porque no había. O sea, no te lo puedes llevar para ningún lado. Tenías que memorizarte la palabra, necesariamente. Entonces los judíos desde muy pequeños memorizaban porciones grandísimas de la escritura, especialmente el Shema Yisrael, Deuteronomio 6, del 6 al 8, que es el Shema Yisrael. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese era el que más se sabía. Por eso, si ustedes han leído el pasaje de Jesús, cuando llega a los 12 años, se le pierde a María y a José en 3 días. Imagínate. Uno se le pierde el pelado 15 minutos y ya le da una úlcera. A eso les perdió 3 días y no había WhatsApp para... ¿Usted has visto a Jesús por ahí? No. 3 días, ¿no? ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Discutiendo con quién? Con los doctores de la ley acerca de los asuntos de su padre. Un niño de 12 años. ¿Por qué? Porque ese era el hábito. Claro, nosotros no tenemos ese hábito. Aún teniendo Biblias portátiles, no tenemos ese hábito. Entonces nos toca enseñar a nuestros amigos: hey, necesitas leer la Biblia todos los días. Cuando a mí me dijeron eso, es como, no, todos los días. Ahora, claro, si ustedes van a leer la Reina Valera por primera vez, pues nadie tiene ganas de leer la Biblia. Intentamos leer la Biblia por primera vez en una versión que podamos entender. En este caso ya aconsejo, por ejemplo, la Palabra de Dios para Todos, que es muy buena versión. O la Dios habla hoy, que fue la primera versión de la Biblia que yo leí, muy buena, ¿sí? Pueden comenzar ahí, o la Nueva Versión Internacional, que son Biblias donde podemos empezar
y entender el texto. Pero es importante que todos los días leas la Biblia. Y es importante decirle a las personas con las que estamos estudiando la Biblia que todos los días lean la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo se funda sobre ese hecho crucial, fundamental. ¿Cuál? La palabra de Dios. ¿De acuerdo? Segunda Escritura, segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Entonces ahí le preguntas a tu amigo, ¿entendiste todo? Generalmente dicen sí. Porque fuiste muy claro, ¿verdad? Muy bien. Les estoy dando todos los datos, todo lo que necesitan para estudiar la Biblia con las personas. Segunda de Pedro 1:20. Dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ok, aquí habla algo muy interesante, ¿no? Y aquí es posible que te hagan preguntas, pero lo primero que Pedro dice es que que ninguna parte de la profecía o de la Escritura es asunto de interpretación personal o privada. ¿Qué querrá decir Pedro con eso? Que no debemos interpretar la Biblia según criterios personales. La Biblia se debe interpretar correctamente, y el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. No podemos interpretar la Biblia fuera de su contexto. La Biblia tiene un contexto que es geográfico, un contexto que es histórico, un contexto que es cultural y un contexto que es literario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en los 66 libros de la Biblia tenemos un sinnúmero de géneros literarios. No es solamente narrativa. Tenemos poesía, que son por ejemplo los salmos, proverbios, cantares. ¿De acuerdo? Job. Tenemos poesía. Tenemos literatura profética. Tenemos literatura apocalíptica. Tenemos literatura biográfica, de naturaleza biográfica, que son los 4 evangelios. ¿Sí? Tenemos historia y tenemos cartas. Entonces, la Biblia tiene muchísimos géneros literarios. De modo que cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, tenemos que hacerla en su contexto. Eso se llama hacer, ojo a este término. ¿Pilos? ¿Me están escuchando? Exégesis. ¿Qué es eso? Exégesis es el significado histórico y preciso de un texto. Es decir, lo que el texto significó en su comienzo, en su inicio, para quien fue dirigido. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue dirigida a la iglesia de Medellín. ¿Cómo así? ¿No? La Biblia tenía unos remitentes, obviamente particulares, para el momento en que se escribe. Entonces, exégesis es ese significado original del texto. ¿De acuerdo? ¿Qué significó? ¿Y para quién lo significó? Por ejemplo, cuando ustedes van a la carta de Pablo a Timoteo, ¿eso qué significa? ¿A quién iba dirigida? A Timoteo. Entonces uno tiene que... ¿Y quién era Timoteo? ¿Sí? Uno tiene que preguntarse, ¿y quién era Timoteo? Lo mismo, carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Para quién iba dirigida? A la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Entonces hay que averiguar qué estaba pasando en la iglesia en Éfeso para que Pablo les escribiera una carta. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era la iglesia en Éfeso? ¿Dónde estaba situada? ¿Cuáles eran las problemáticas? ¿Cuáles eran las influencias culturales? ¿Qué estaba pasando? ¿De acuerdo? No es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, no podemos interpretar la Biblia como nosotros queramos. Tenemos que hacer primero esa exégesis. Luego le hacemos hermenéutica. ¿Qué?
¿Qué es eso? Es decir, cómo se aplica. La interpretación tiene esas dos cosas: exégesis y hermenéutica. El control para la hermenéutica es la exégesis. Si yo no hago exégesis, le hago decir al texto lo que yo quiera que diga y no lo que el texto realmente está diciendo. Y eso lo hacemos mucho hoy en día. Hacemos mucha hermenéutica sin exégesis y le hacemos decir al texto cosas que el texto no dice ni se propuso decir jamás. Entonces, ¿cómo aplico ese texto a mi contexto, a mi propia vida? Tengo primero que analizar qué significó, ¿de acuerdo? Para yo poderlo aplicar a mi propia vida. De otra manera, voy a hacerle decir al texto cosas que nunca quiso decir. Y eso ya no se llama exégesis, sino eisegesis. ¿Qué significa eisegesis? Imponerle al texto un significado que no tiene. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Entonces no podemos interpretar la Biblia según criterios personales. El asunto es que la Biblia se interpreta a sí misma. De hecho, cuando ustedes se encuentran un pasaje, presten atención, un pasaje donde ustedes no entienden muy bien qué está diciendo, vayan a su pasaje paralelo y eso les va a dar luz acerca de lo que significa. Es el ejercicio que se hace naturalmente en el estudio de la Biblia. Ok, ¿por qué la razón de que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma? La razón, la fuente de inspiración de la Biblia fue Dios mismo. La revelación bíblica no proviene de la voluntad humana, más bien el Espíritu Santo usó los profetas para escribir dicha revelación. De pronto alguien te dice, no, pero es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Claro, la misma Biblia dice eso y no tiene problema con eso. ¿Y qué tiene con que haya sido escrita por hombres? La Biblia aclara que fueron hombres dirigidos por el Espíritu Santo. No hablaron por su propia cuenta, sino que fueron dirigidos, impulsados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Lo increíble fue que Dios usó todo lo que nosotros teníamos para poner en un libro su revelación. Usó nuestro idioma, en este caso el idioma del Oriente Medio, hebreo, arameo, griego. Usó las costumbres de sus pueblos, usó su cultura, usó sus historias, usó su vestimenta, usó incluso sus estructuras políticas para darse a conocer en ese contexto. Y es lo que nosotros encontramos allí. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. La Biblia fue inspirada por Dios, fue dirigida por Dios. Los escritores de la Biblia hablaron dirigidos por el Espíritu Santo y en eso no hay ningún problema. Ahora, increíblemente, lo que les decía al principio, el hecho de que la Biblia haya sido escrita por más de 40 autores diferentes sin que se conocieran entre sí y que la Biblia guarde la unidad doctrinaria y moral que tiene es el mejor argumento para decir que la Biblia es inspirada por Dios y no de factura humana. Es el mejor argumento. Entonces no hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí le preguntaba a tu amigo, ¿entendiste? Sí, generalmente dicen sí. Muy bien, pero te van a hacer preguntas. Muy bien, tercera escritura, Marcos 7, vamos a Marcos 7. Bueno, y si te ponen mucho problema, ay, pero es que eso está escrito por hombres. ¿Tú lees el horóscopo? Sí, eso también fue escrito por hombres. Marcos 7, del 1 al 8. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos.
Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Muy bien, un texto interesantísimo. Y lo que hace Marcos aquí es un llamado radical a no apartar el corazón de la palabra de Dios, que es un peligro de todas las épocas. Hay una gran diferencia, sin lugar a duda, entre la tradición y la verdad. La verdad religiosa nunca podrá estar por encima de la palabra de Dios. Y el asunto es que para la época en que se escribe este texto, había unos textos que se conocían como la tradición de los ancianos, que habían sido colocados al mismo nivel de la escritura, incluso por encima de la escritura. Entonces esos textos se usaron como una especie de auxilio para interpretar la escritura, pero luego se convirtieron en dogma que estaba por encima de la misma palabra de Dios, tanto que llegaron a cambiar algunas instrucciones específicas de la palabra de Dios. Y Jesús les dice: ustedes en vano me adoran, porque en lugar de seguir la palabra de Dios, siguen sus propias tradiciones. Y eso es un peligro de todas las épocas. De todas las épocas. La expectativa de Dios en este caso es que nosotros, como iglesia, como cristianos de todas las épocas, sigamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es su revelación. Nunca las tradiciones van a poder estar por encima de la palabra. Y uno de los grandes problemas que, digamos, suscitaron dificultades con el tema de seguir la palabra de Dios fueron cosas como las que Agustín dijo, por ejemplo: yo no voy a creer en el evangelio a menos que la iglesia me lo autorice. ¿En serio? O sea, la palabra de Dios no es la palabra de Dios, no tiene autoridad, sino que la iglesia autoriza la palabra de Dios. O sea, yo no puedo creer en la palabra de Dios a menos que la iglesia me autorice a hacerlo. Error. Porque la palabra de Dios, precisamente por eso, es de Dios, no de la iglesia, de Dios. La autoridad de la palabra radica en el hecho de que es la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer la palabra. Esa es mi fuente de doctrina, fe y vida. Amén. La palabra de Dios. Y eso es lo que cuestiona Jesús a estos personajes, porque ellos habían hecho de la tradición de sus ancianos algo que estaba incluso por encima de la palabra de Dios. Tanto que mira lo que dice más adelante. En el versículo 9 dice: también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre: cualquiera cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Imagínate, cambian un mandamiento de la Torá para seguir su tradición. ¿Puedes imaginar? Y Jesús los cuestiona. No,
La tradición nunca va a poder estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es autoritativa precisamente porque es la palabra de Dios. La tradición termina produciendo adoración vana. ¿Sí? Y el hecho de que una multitud crea cierta cosa no la valida. Porque lo único que valida nuestra creencia, evidentemente, nuestras convicciones, nuestra sana doctrina, pues finalmente es la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que le tienes que enseñar a tu amigo. Y le preguntas de nuevo, ¿entendiste? Y él te va a decir, sí. Muy bien, vamos a la cuarta escritura, Juan 8:31. Porque si tú explicas así de bien, no hay problema. Espero que todos estos datos que les estoy dando los estén tomando. Juan 8:31. Todo esto tiene que ver evidentemente con la palabra de Dios y son cosas fundamentales. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muy bien. Jesús predicaba todo el tiempo. Él no perdía el tiempo. Él predicaba todo el tiempo. Y en esto unos judíos que lo escuchaban habían creído en él. ¿Y qué les dice Jesús? Muy bien, está bien que hayan creído en mí, pero no es suficiente. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Muy bien, entonces no es suficiente con creer intelectualmente. De nada te sirve creer en Jesús si no permaneces fiel. De hecho, voy a decir algo aquí que es muy interesante. No podemos tener la fe de los demonios. ¿Cómo así, Orlando? Claro, los demonios creen y tiemblan, pero no son fieles. Y muchos hoy tienen la fe de los demonios. Creen intelectualmente, pero no pasa nada en sus vidas. No pasa nada en sus corazones. Siguen siendo exactamente igual. De nada nos sirve creer y ser religiosos. De nada sirve. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que es necesario ser fieles a la palabra de Dios. Fidelidad. En otro texto, en Juan 15, dice lo mismo. Y dice tres cosas interesantes. Si ustedes permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, y si permanecen en mi amor, van a dar mucho fruto. Pero la palabra es fundamental. ¿Y qué está diciendo Jesús? Si mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? ¿Cualquier verdad? No. La verdad es Él. La verdad no es un postulado filosófico. La verdad es Él. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si permanecemos fieles a su palabra, lo vamos a conocer verdaderamente a Él, que es la verdad. Y ese es el fin de todo discípulo de Jesús: conocer a quién es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces, no es suficiente con la creencia intelectual. Para Jesús no es suficiente. O sea, no estoy diciendo que esto no es una dirección de la iglesia o es porque es una opinión mía. No. Para Jesús no es suficiente con que tú creas intelectualmente. Necesitamos ser fieles a la palabra. Y yo no puedo ser fiel a la palabra si yo no estoy leyendo y estudiando su palabra permanentemente. O
¿Ustedes sabían que la iglesia en China no se puede tener esta Biblia así como ustedes la ven? Tener una Biblia así es un delito. Entonces, ¿qué hace la gente allá? No es fácil tener una Biblia. ¿Qué hace la gente allá? Se memoriza libros enteros de la escritura. Se memorizan libros enteros. Es su forma de tener la palabra grabada en su corazón. Se los memorizan. Paradójicamente, con toda la persecución que existe, es la iglesia más grande en el mundo, la más sólida, la más consistente. ¿Por qué? Porque viven al filo. Ellos se reúnen, no como nosotros que cantábamos, y ellos quisieran cantar con toda la energía del mundo, pero si los escuchan cantar, algún vecino va y dice que ahí se están reuniendo cristianos. Y literalmente los llevan presos. O sea, es prohibido. Prohibido. Hay una iglesia cristiana oficial china, imagínense, la iglesia cristiana comunista. Yo no sé cómo les será eso. Y ellos tienen una Biblia, la autorizada por el gobierno comunista. No me imagino cómo será eso. Esa es la única que se puede leer, pero ellos no pueden leer la Biblia que nosotros leemos. De modo que cuando alguien tiene la Biblia, la memoriza y se la pasa a otra persona. Son Biblias que no se quedan para ellos, tienen que pasársela a otras personas. Entonces, cuando Jesús está hablando de que su palabra permanezca en nosotros, está hablando de eso, que tu vida tiene que ser diferente, que tu religión o cualquier religión no va a cambiar la vida de nadie, porque la religión es una construcción cultural. Es una cosa nuestra que nosotros nos inventamos. Cada grupo cristiano tiene unas tradiciones. Nosotros necesitamos basar nuestro cristianismo en las escrituras. ¿Amén? La última, Juan 12:46. Juan 12, versículo 46. Yo la luz. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Yo la luz he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ojo, este texto es muy importante. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Muy bien. La escritura final en el estudio. ¿Qué está diciendo Jesús? El que me rechaza, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo. El que desprecia, o el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, su palabra misma lo va a juzgar. Interesante, no vino a condenar a nadie. Pero en el día final, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser abiertos los libros, va a ser abierta la palabra, y su palabra nos va a juzgar. Su palabra. Es como, y no vale decir, ay, pero yo no lo sabía. No vale decir eso. Es como cuando llegas a un juzgado, ¿no? Te acusa un delito, tú no sabías que era delito, pero cometiste el delito. Y llegas al juzgado y, juez, yo no sabía. Lo siento, pero aquí dice que usted cometió un delito y ese delito le merece 2 años de cárcel. Pero yo no sabía. No hay nada que hacer. En ese día no va a valer eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque realmente es importante que nosotros
veamos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Que definitivamente la Biblia es un libro que es necesario obedecer y que es necesario guardar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque su palabra nos va a juzgar. Su palabra es lo que nos va a juzgar. Y él está diciendo, el que desprecia mis palabras, no soy yo que lo juzgo, es la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y ahí terminamos el estudio con nuestro amigo y le preguntamos, ¿entendiste? Y él te va a decir, sí, entendí. Entonces, lo que vamos a hacer es animarlo, evidentemente, a leer la Biblia, y a que a través de ella pueda conocer más profundamente a Dios y su voluntad para su vida. Es vital que como discípulo, ojo, esto sí es para los discípulos, pero también para quien está estudiando la Biblia, seas un lector ávido de las Escrituras. De esta manera vas a crecer y madurar en tu caminar como cristiano. Amén. Ese es el estudio. Muchísimas gracias, muy amables. Feliz día. Vamos a ir con los anuncios.